Ya podemos, ¿no? Buenos días a todos y gracias por comparecer, ya una vez solucionados, yo creo que de la mejor manera posible, los problemas técnicos y además en un día como hoy, que es 1 de agosto, prácticamente una semana antes de que se cumpliese el plazo para que el Gobierno tomase una decisión sobre la autorización de funcionamiento, de operación de la central de Santa María de Garoña. Bien, antes que nada, lo que primero quiero contarles, que supongo que ustedes son muy conscientes de ellos, es las características tan específicas que tiene esta central. Es una central de primera generación, de las que ya quedan muy pocas en Europa, pequeña. Por pequeña entiendo que son algo más de 400 megavatios, si la comparamos, por ejemplo, con la central nuclear de Almaraz, que es más de 2.200, pues vemos que es 5 veces menor. Es decir, su aportación al sistema energético español ha sido relativamente pequeña, aunque es verdad que fue la primera central nuclear que tuvimos en España y que ya hace mucho tiempo que cumplió los así llamados 40 años de vida útil, aunque es verdad que este concepto es un concepto más mediático que jurídico. Bien, como decía antes, es una central que, siendo esa primera generación y después del accidente de Fukushima, requiere unas fuertes inversiones para su puesta al día en términos de seguridad, como ya puso en manifiesto el Consejo de Seguridad Nuclear. Ustedes conocen bien la historia. En el año 2009 terminó el ciclo de operación autorizado de esta central y el Gobierno entonces hizo tomó una decisión relativamente sorprendente, que fue autorizar por 4 años más, hasta el año 2013, y al mismo tiempo decir que a partir del año 2013 no se autorizaría más, lo cual quería decir que dejaba para el Gobierno siguiente, estábamos en el año 2009, como les digo entonces, y las elecciones iban a producirse en todo caso antes de ese año 2013, y ya dejaba hecha la decisión del Gobierno siguiente, cosa que evidentemente no ocurrió. En el año 2012, un año antes de que la propia central terminase esa autorización que se le había dado hasta el año 2013, tuvo un cierre definitivo a raíz de la extracción del combustible en diciembre del año 2012, decisión que tomaron las empresas y que les supuso una fuerte sanción porque no estaba autorizada por parte de la operación normal del sistema eléctrico. Fue una decisión que tomaron las empresas como reacción inmediata a la creación de una tasa nuclear en el sistema eléctrico. Y desde entonces la central no ha operado. Es decir, estamos hablando de una central nuclear que existe en nuestro país, de pequeño tamaño y que no lleva operando desde hace casi 5 años por decisión de las propias empresas, que tomaron una decisión al margen de la operación normal del sistema y por la cual fueron sancionadas. En el año 2014, sin embargo, las empresas cambian de opinión y piden la solicitud de operación, de renovación de la operación de la central por 17 años hasta el año 2031. Esta solicitud de operación fue estudiada minuciosamente por el Consejo de Seguridad Nuclear durante 3 años y a principios de este año, el 8 de febrero, el informe del Consejo de Seguridad Nuclear establece las condiciones para la operación de la central. Lo primero que dice es que, independientemente de los años que se pidieron de autorización, que fueron 17 años, y lo que en su caso pudiese otorgar el Gobierno, eso no impide que cada 10 años se revise íntegramente la seguridad de la central. Y, por tanto, pues, aunque el ciclo operativo pudiese ser mayor o menor, es evidente que siempre tiene que cumplir con esta revisión integral de la seguridad cada 10 años. En segundo lugar, aparte de las propias inversiones que ya se previeron en el año 2009 para la renovación de la central, se añaden algunas otras cuantiosas, que son resultado de lo que se aprendió después del accidente de Fukushima, como son, entre otras, un nuevo sistema de reserva de tratamiento de gases y la separación de los trenes eléctricos de la central. Bien, al cabo de la emisión de ese informe por parte del Consejo de Seguridad Nuclear, el Gobierno tiene 6 meses para tomar una decisión. En medio de este proceso, en marzo, uno de los socios de la empresa, al 50%, anuncia que quiere desistir de la petición que en el año 2014 emitió, lo cual contradice lo que había sido la postura anterior de la empresa respecto a la central nuclear de Garoña. Esto es lo que es la historia de la central en cuanto a su tratamiento administrativo y empresarial. En cuanto al contexto político, desde que el nuevo Gobierno tomó posesión, de manera inmediata, el 22 de noviembre, este ministro, yo recibí una carta
de todos los portavoces parlamentarios pidiendo el cierre de la central de Garoña y que no concluyese sus trabajos el Consejo de Seguridad Nuclear. Evidentemente, el Ministerio no puede instruir al Consejo de Seguridad Nuclear que no haga sus trabajos, pero eso fue lo que en su día se pidió. Poco tiempo después, en febrero, y esto es muy importante, el Grupo Socialista planteó y registró una proposición de ley y, por tanto, de obligatorio cumplimiento para el cierre de la central de Garoña. Evidentemente, no lo hizo así, porque habría sido una ley de objeto singular que no permite nuestra Constitución. Lo que hizo fue que aquellas centrales que en su día se hubiese acordado por Consejo de Ministros su cierre definitivo, como fue aquel acuerdo de Consejo de Ministros de 2009 del Gobierno de Rodríguez Zapatero, no podrían volverse a renovar. Bien, independientemente de que podemos discutir jurídicamente si esto en la práctica no supone también una ley de ámbito singular, lo que es evidente es que esta proposición de ley, de aprobarse por parte del Parlamento, llevaría al cierre de la central de Garoña. Esta proposición de ley era apoyada por todos los grupos de la Cámara, a excepción del Grupo Popular. También es importante saber que en diferentes proposiciones no de ley, tanto en comisión como en pleno, a lo largo de los últimos meses, pero también en febrero, marzo, abril, se han aprobado por amplia mayoría, por parte de todos los grupos parlamentarios, distintas proposiciones no de ley que piden el cierre de la central de Garoña. Por ponerles un ejemplo, en una de las votaciones planteada por el Grupo Socialista, toda la Cámara votó a favor del cierre de la central de Garoña, con 205 diputados, salvo los 126 del Grupo Parlamentario Popular. Es decir, nos encontramos en un contexto político en el que hay un conjunto de grupos parlamentarios, todos menos el grupo que sustenta directamente al Gobierno, que han pedido, tanto en proposiciones no de ley como por carta, como por apoyo a una proposición de ley que sería de obligatorio cumplimiento cuando se termine su tramitación, el cierre de la central. Bien, como todos ustedes pueden imaginar, cualquier central nuclear necesita certidumbre para su operación. Necesita una certidumbre y un plazo suficientemente largo para amortizar con seguridad sus inversiones. Necesita certidumbre económica, que eso depende claramente de la regulación, pero sobre todo política y social, ya que si en cualquier momento puede cambiar la regulación o producirse una variación en las decisiones políticas, se rompería esa certidumbre. Yo creo que no ha habido el debate sosegado sobre la central nuclear de Garoña que pidió el Gobierno una vez que emitió el informe el Consejo de Seguridad Nuclear. Nosotros nos dimos un plazo de 6 meses, que es el máximo que permite la ley, para que hubiese ese debate sosegado. Y sin esperar a las alegaciones de los distintos grupos de interés, ha habido 17 alegaciones. Ha habido posicionamientos definitivos por parte de grupos políticos basándose en posiciones de antemano. Yo diría que no ha habido interés en hacer un debate con argumentos, un debate basado en los intereses generales y la política energética, y se ha utilizado a Garoña como un símbolo político, supongo que siendo conscientes de que la aportación de Garoña al sistema energético es limitada y, de hecho, desde que lleva 5 años parada es nula, y se ha convertido en un campo de batalla política, y la discusión sobre la misma se ha basado en el propio posicionamiento de antemano y no tanto en el interés de buscar cuáles son los elementos que deben conformar nuestro sistema energético, cuál debe ser la política energética y de qué manera debemos tomar las decisiones. Yo hubiese preferido que hubiese habido otro tipo de debate, pero no lo ha habido en estas condiciones. Bien, faltando este sosiego, el Gobierno tiene que tomar una decisión encontrándose con las alegaciones de los distintos grupos que han participado en las mismas. Y, por tanto, el resultado de la ponderación de los distintos pros y contras, viendo el contexto político de clara oposición, salvo ese interés por un debate sosegado y mucho más centrado por parte del Gobierno y del Grupo Popular, y teniendo en cuenta que las propias empresas desde el principio han querido utilizar la central de Garoña como elemento de presión en los elementos regulatorios, en lo que es la definición regulatoria del parque nuclear en su conjunto, pues el Gobierno ha decidido que la orden ministerial que tiene que emitir al respecto, que se firmará pues, inmediatamente, será la denegación de la renovación de la autorización de explotación. Las razones que han llevado al Gobierno a esto son las siguientes. En primer lugar, porque las circunstancias actuales no garantizan la suficiente certidumbre para que opere con normalidad. Como se pueden imaginar ustedes, la oposición política, que es el elemento que más pesa en esta situación, lleva a que el Gobierno no pueda garantizar en ningún momento que la autorización, por los años que fuesen, que se pudiesen establecer, habitualmente se hace por 10, pero evidentemente se deniega, no se ha tomado una decisión al respecto, garantizase la mínima tranquilidad que necesita en el ámbito político y en el ámbito social
una central nuclear y unas inversiones para operar en condiciones de normalidad. En segundo lugar, las propias empresas, como decía anteriormente, en un caso claramente ha mostrado su desinterés en operar y en el otro pues, se encontraba en una situación de litigio continuo con la otra empresa, precisamente por la central nuclear de Garoña. También es muy importante saber que el impacto de esta decisión es nulo en el caso del sistema energético. O sea, no estamos hablando de una decisión que afecte al sistema energético español, a los precios que pagan los consumidores, ni a la seguridad de suministros, ni siquiera a los compromisos medioambientales por emisión de CO2, dado el tamaño pequeño que tiene la central y, por tanto, pues no afectaría a las decisiones de política energética. Esto es muy importante porque no es el caso del resto del parque nuclear, como luego hablaré. En tercer lugar, las inversiones son muy significativas y ponerla a poner en funcionamiento duraría al menos 2 años. Es decir, si hubiésemos dicho que sí, habría tardado 2 años en volver a funcionar la central y en la situación de incertidumbre política y la posibilidad de aprobarse normas en contra de la central durante ese periodo, pues hace inviable que hubiésemos tomado otro tipo de decisión. En cuarto lugar, en preocupación por el futuro de los trabajadores, el Gobierno es consciente de que existe un plan social acordado con los trabajadores para tanto el mantenimiento del empleo como prejubilaciones y recolocaciones, de forma que el futuro de la plantilla está acordado con los trabajadores, que eran unos elementos que más preocupaba al Gobierno de cara al futuro de la central, y por lo menos sabemos que esta parte de la decisión está acordada entre la empresa y los trabajadores. En quinto lugar, es importante saber que los municipios de la comarca van a seguir cobrando las asignaciones de Enresa mientras dure el desmantelamiento y especialmente en los momentos en los cuales todavía continúe el combustible nuclear, que es la mayor parte del tiempo, dentro de la central. Por lo cual, la preocupación del efecto local en cuanto al apoyo, que ahora mismo está en unos 2,5 millones de euros en los municipios de la zona, se va a seguir manteniendo. Y por último, y esto es muy importante, el Gobierno de la Nación, junto con la Junta de Castilla y León, vamos a trabajar conjuntamente para impulsar la viabilidad económica de la comarca, y aquí es donde esperamos la participación de las empresas. Es más, pedimos la participación de las empresas que han tomado también en parte esta decisión, porque desde 2012 claramente han hecho una serie de actuaciones que llevan y que conducen a esta decisión final, aunque, como les digo, es el contexto político el elemento más decisivo a la hora de haber llevado al Gobierno a tomar esta decisión, que, por supuesto, tendrán que participar en este impulso económico a la comarca afectada por el cierre de la central. En definitiva, como ustedes saben, esta es la decisión que hemos tomado en un caso muy singular, por su tamaño, por el tipo de central, por el impacto en el sistema energético y el impacto económico en el conjunto de la economía y por el contexto político tan especial de haber convertido Garoña en un símbolo de discusión política y yo creo que en un elemento que se ha basado más en posicionamientos a priori que en un análisis adecuado del interés general y de las políticas energéticas que necesita nuestro país. Esto no es lo que vaya a ocurrir con el resto del parque nuclear. El Gobierno saben que se posiciona con el mantenimiento del resto del parque nuclear, que tiene que seguir operando. Por esa razón, la proposición de ley que vino del Grupo Podemos, que hay otra proposición de ley de cierre de todas las centrales, sí fue vetada. La de Garoña no podía serlo porque no generaba ingresos públicos y no tenía efectos presupuestarios, porque ya estaba parada, pero las demás que están en funcionamiento sí fue vetada y vamos a mantener esa oposición a la aprobación de normas que lleven al cierre de las centrales y vamos a mantener nuestra postura de mantener el parque nuclear, manteniéndolo operativo caso por caso, en tanto en cuanto el Consejo de Seguridad Nuclear garantice la seguridad con las inversiones que sean necesarias. Saben ustedes que el próximo hito se produce en 2020 con la central de Almaraz y nosotros somos favorables al mantenimiento de esta central. Ya saben ustedes por qué somos favorables. Lo somos porque es una fuente de producción en base, sin emisión de CO2, cosa que no hay ninguna otra fuente de energía que tenga estas características, y porque, además, si retirásemos de la oferta eléctrica española el parque nuclear, supondría un 25% de subida del precio de la energía. Y entre la eliminación del problema de los residuos, que evidentemente el parque nuclear genera el problema de los residuos, pero la posibilidad de producir electricidad a bajo coste, sin emisión de CO2, e impidiendo una subida sustancial de la factura eléctrica, si se mantiene el parque, por lo menos mientras no haya alternativas y mientras se garantice, por supuesto, caso por caso, como he dicho anteriormente, la seguridad, la posición del Gobierno es mantener el parque. En definitiva, la central de Garoña se cerrará, y se cerrará porque se ha utilizado políticamente
como una base de hacer política energética con posiciones a priori y de antemano. No se ha querido participar políticamente en un debate mucho más sosegado, que espero que sí sea el que tengamos con la comisión de expertos y los futuros debates sobre la planificación energética en nuestro país. No suele ser bueno utilizar centros de producción con trabajadores, con importancia para comarcas y que forma parte del sistema energético como símbolos, como elementos de confrontación política por el mero hecho de quererlos utilizar como confrontación política. Espero que este sea el único caso y que viene del pasado. Como les digo, no hubo ni 15 días cuando ya se posicionaron los grupos en este sentido y, evidentemente, el Gobierno, viendo los pros y contras y la situación que podría quedar tomando una decisión de una forma o tomando la otra, porque en todo caso el Gobierno tenía que tomar una decisión, hemos tomado la decisión que generaba menos problemas y que tenía menos impacto en el sistema energético y generaba menos incertidumbre. Ahora, es verdad que se nos abre un camino por delante para discutir con mucha más serenidad y con mucho más sosiego el futuro del parque nuclear español. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Sí. De transición energética, sobre todo contando con que los grupos políticos del Parlamento pues seguramente no den apoyo al mantenimiento de ese parque nuclear, ya sabemos. Bueno, vamos a ver. Los 40 años de vida útil es un concepto, si quieren, mediático. En realidad no existen. El Consejo de Seguridad Nuclear va aprobando ciclos operativos. Y es verdad que empiezan a cumplirse ciclos operativos de 10 años a partir de 2020 para el resto de las centrales nucleares. Bien, independientemente de eso, no es en la Ley de Transición Energética donde debería aparecer estas cuestiones. La Ley de Transición Energética es una metodología de cómo hacer la planificación. La planificación luego se tendrá que hacer por el Gobierno correspondiente, como siempre ha hecho. La postura del Gobierno es mantener el parque nuclear, ya se lo digo de antemano. Los demás grupos políticos sobre el resto de centrales, ahí ya tampoco han tenido un posicionamiento claro, también se lo digo. ¿Por qué? Porque es verdad que el Grupo Socialista parece que dice que para 2028 no quiere que haya ninguna central operativa en España, pero no apoyó la proposición de ley de Podemos de cerrar todas. Lo digo porque luego, cuando toca votar de verdad o cuando toca posicionarse de verdad en elementos que no son de pura posicionamiento político, si me permite usted, de postureo, sino con efectos reales, cosa que sí pasa con Garoña. Con Garoña sí que eso iba a tener impacto real y no había habido posibilidad por parte del Ejecutivo de vetar esa norma. En las otras sí lo hemos podido hacer. Por lo cual, ya veremos. Yo conozco la postura que vamos a mantener nosotros, los demás no están siendo excesivamente claros sobre la cuestión y ya veremos qué ocurre con el resto de formaciones políticas. Pero eso es lo que precisamente tenemos que discutir y tenemos que ver en la planificación energética. Ahora, toda decisión energética tiene ventajas e inconvenientes. Los que dicen quiero que desaparezca el parque nuclear, supongo que entienden que eso supone un 25% de subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista. No pueden negar que es así, porque todos los análisis llevan a esto. La ventaja que tendrá el grupo de expertos es que podrá hacer un análisis, pues vamos, buscaremos que sea lo más objetivo y técnico posible sobre estas cuestiones para que sepamos. En energía nunca hay nada todo bueno o todo malo. Cada decisión tiene pros y contras y hay que saber cuáles son las cosas que más hincapié hacen. Para el Gobierno lo más importante es el bolsillo de los consumidores y la competitividad de las empresas, siempre y cuando respetemos nuestros objetivos medioambientales. Tenemos unas emisiones de CO2 que cumplir y tenemos un objetivo de renovables que cumplir. Mientras cumplamos eso, una vez que lo cumplamos, para el Gobierno siempre lo más importante es que rebaje lo más posible y, desde luego, no se incremente el recibo de la luz. Otros tienen otro tipo de posturas y son respetables, pero veamos en un debate abierto qué tiene todo de ventaja o inconveniente, qué es lo que ha faltado aquí. Aquí no ha habido un análisis cuantificado del efecto del cierre de Garoña. No lo ha habido, ni se ha pedido. Y se ha establecido directamente, de saque se ha establecido una posición. Yo tengo muy claro la oposición política a la energía nuclear, está muy claro. Y si no cambian, habrá más Garoña. Pero luego, por otro lado, está también la posición de las empresas. Las quejas de Endesa, Nacional, Iberdrola, sobre todo. Desde ese punto de vista, ¿puede haber problemas también? Bueno, ya veremos, porque también tiene un papel que jugar el Ejecutivo, no solamente el Parlamento. En el caso de Garoña no hemos tenido la capacidad de actuar con todas nuestras armas por el ejemplo que he dado.
Yo espero que no haya más Garoñas, lo digo con sinceridad. El tema de las empresas es evidente que las empresas, por la misma razón, porque el impacto económico era reducido y muy limitado, pues lo han utilizado. No diría que todas, porque hay empresas que sí quieren el funcionamiento nuclear, otras que no lo quieren tanto. Aquí tenemos una discusión dentro del ámbito empresarial y dentro de las propietarias de las empresas nucleares, por lo cual ya veremos a ver qué ocurre, porque hay una discusión entre ellas. En todo caso, ya lo he dicho muchas veces, el objetivo del Gobierno es que el mix energético lo determine la política energética y no las decisiones empresariales, porque la política energética, el mix energético es uno de los elementos claves de la política energética y un elemento de interés general y de decisión pública. Y a partir de ahí las empresas tomarán sus decisiones. Por eso, ya saben ustedes que el Gobierno va a hacer todo lo posible para que las decisiones empresariales no alteren las decisiones públicas en el ámbito del mix, sino que sean compatibles y que se basen en esas decisiones públicas en el ámbito del mix. Y cuando tengamos más que anunciar sobre esto, pues ya lo conocerán ustedes. Tenía dos preguntas. Una es si el Gobierno ha estudiado la posibilidad de haberse quedado con Garoña, como está comentando sobre algunas centrales de carbón, y poderla subastar después, porque bueno, si el ministro ha comentado en algún momento que quiere que el Gobierno pueda tener alguna decisión, digamos, cuando se pueda producir el cierre por decisión del empresarial. Y luego, otra pregunta es, después de que Garoña ha sido utilizada como moneda de cambio para conseguir una ampliación de la vida útil, que es verdad que puede que no esté en una ley, pero que estaba ahí y hasta ahora el Consejo de Seguridad Nuclear así aceptó en función de los plazos que estaban prefijados, ¿no teme que se vaya a utilizar ahora la siguiente, que es Almaraz, porque ya hay algún antecedente, como moneda de cambio para hacer bajar los impuestos que están solicitando las empresas? Alguna empresa. Vamos a ver, lo primero, todavía no ha anunciado el Gobierno qué va a hacer como instrumento normativo para ordenar el cierre de centrales, por lo cual esto que usted ha dicho de que el Gobierno se la quedaría y lo subastaría, lo dice usted, no lo ha dicho nunca el Gobierno. Lo digo porque nosotros ya haremos los anuncios pertinentes, cuando tengamos definida la norma, que yo creo que será dentro de este año. En segundo lugar, lo que usted me está diciendo de que se use como moneda de cambio. No, Garoña no se utilizó como moneda de cambio. Hubo una decisión empresarial en un momento determinado para eludir el pago de un impuesto. Eso le llevó a una sanción, estoy hablando de finales de 2012. Luego harían sus cuentas y verían que les interesaba y, por tanto, en 2014 lo vuelven a pedir. Y luego, en 2017, con circunstancias del mercado diferentes, estrategias supongo que diferentes, alguno de los socios se desdice de lo que había hecho. Que si eso se puede trasladar a otros elementos, no, ya le digo yo que no. Es decir, lo que el Gobierno no va a permitir en ningún momento es que se pueda forzar determinados elementos de política regulatoria con la decisión o no por parte de las empresas de abrir o de pedir una renovación de una central. En este caso, lo que usted me ha dicho, ¿no? Si eso se va a utilizar para forzar una baja de la tasa nuclear, pues no se va a permitir que eso ocurra. Y, en segundo lugar, yo creo que la tasa nuclear está bien calculada y que, por tanto, ni debe aumentar ni debe disminuir. Se queda como está. Los motivos para la toma de esta decisión han ido a aspectos políticos y no de carácter técnico, ¿no? Ha dicho que el Parlamento, salvo el PP, apoyaba la decisión de cierre, pero ha habido un debate sosegado sobre la materia, ¿no? ¿No considera que precisamente esta valoración basada en aspectos técnicos no hace más que arrojar más incertidumbre todavía? Porque la señala a las empresas y al sector de que hay un alto grado de discrecionalidad política. A ver, la política nuclear dentro de la política energética es una política con mucha sensibilidad política. Eso lo saben las empresas. Lo que hay que garantizar a las empresas es que una vez que se tome una decisión pública, esa se va a respetar. Hay países de la Unión Europea que han tenido cambios sustanciales en su política nuclear que son conocidos por todos. Yo no creo que esto vaya a generar ningún tipo de incertidumbre porque todo el mundo sabía que esta central llevaba 5 años parada, así que su impacto en el sistema energético era nulo, como decía anteriormente. Es un caso muy único. Es la primera central nuclear de España. Es una central que se hizo casi de forma experimental y que tiene nada que ver con el parque de la siguiente generación
como está viendo. Hay otros países de la Unión Europea, usted sabe que Finlandia, Francia y Reino Unido están construyendo centrales nucleares. Y también son decisiones que tienen que durar el tiempo de la construcción y después de la operación. Y siempre todo está sujeto a cambios políticos, pero vivimos en países en los que adecuadamente bien este tipo de cosas se mantienen. Yo, francamente, soy de la opinión de que en España debemos ser, pues como el resto de los países de la Unión Europea, sensatos y sosegados a la hora de plantear este tipo de cuestiones y no convertirlo en banderas. No es bueno que el sistema energético se convierta en banderas. Político. Perdón, el contexto político ha sido el elemento más decisivo para tomar esta decisión. Quería saber si este gobierno contará con mayoría parlamentaria violentado por la reapertura de la central. Esa sería la primera pregunta. La segunda, bueno, tampoco hay mayoría para sacar los presupuestos y el gobierno se las ha apañado para buscar a socios parlamentarios y sacarlos adelante. ¿Ha intentado usted convencer a algún grupo parlamentario de que les acompañara en tomar otro tipo de decisión, o simplemente el hecho de que todos se opusieran a la reapertura ya le frenó cualquier tipo de negociación? Y ya la última, si me permite, preguntarle también, ya que comparece usted hoy aquí en el Ministerio, por el precio de la luz. El recibo se ha encarecido en lo que llevamos de año en 66 euros. No sé si al final de año superaremos ese vaticinio que usted dijo a principios de año, de los 100 euros. ¿Se puede hacer algo para evitar estos precios, estas subidas? Bien, empiezo por el final. Estamos más o menos en línea de los precios de 2015, que es lo que yo ya dije a principio de este año. Piense usted que además a finales del año pasado, cuando usted está comparando precios de este año con precios del año pasado, a finales del año pasado ya hubo un cierto repunte de precios, por lo cual estaremos en ese orden de lo que dije. Las causas fundamentales, como usted sabe, es la situación del mercado. El petróleo está mucho más caro este año que el año pasado. El año pasado estuvo la mitad del tiempo a 33 euros. No, pues me dice algún compañero suyo que no. Si sumamos la media del precio del petróleo el año pasado con la media del precio del petróleo en este año, es sustancialmente más caro, prácticamente el doble este año. Estamos comparando conjunto de año con conjunto de año, ¿no? 7 meses con 7 meses. Bien, en segundo lugar, y eso es lo que realmente está moviendo el precio de la electricidad en nuestro país, junto con, claramente, la sequía, la falta de agua. De hecho, tenemos una producción hidroeléctrica extraordinariamente baja, mucho más baja que la de los últimos 10 años. Por lo cual, esa falta de producción hidroeléctrica está afectando sustancialmente a los precios de mercado. ¿Se puede hacer algo? Hombre, en cuanto al precio del petróleo no, y en cuanto a que llueva, evidentemente tampoco. Lo más importante es que los costes de lo que depende la política pública, los costes regulados, no aumenten, o que decisiones públicas no afecten a estos costes. Como le decía anteriormente, si usted cierra el parque nuclear, aumenta en un 25% este precio. Por poner un ejemplo de una política pública que aumentaría el coste. O si se toman determinadas decisiones, como algunas de las que se están planteando por algunos grupos políticos, aumentarían los costes regulados, o la falta de ingresos regulados llevaría a un aumento de los costes regulados de los demás, de los ingresos, de los peajes que pagan los demás. Le decía, por ejemplo, en algunas propuestas que hay de algún grupo parlamentario va en esta dirección. Algunos pagan menos, pero todos los demás pagarían más. Y esto afecta al conjunto de los consumidores eléctricos, tanto industriales como domésticos. Respecto a qué habría hecho un Gobierno con mayoría, es que no tenemos mayoría y, por tanto, evidentemente, a que el Gobierno hable sobre hipótesis, si hubiésemos estado en otra situación parlamentaria, pues habríamos hecho un proceso totalmente diferente. Pero este es el que es y esta es la decisión que se anuncia en el día de hoy. Respecto a los demás grupos parlamentarios, ya ellos directamente, sin necesidad de que se lo preguntase, en todas las conversaciones bilaterales que hemos tenido sobre muchos temas energéticos, nos han puesto de manifiesto que no tenían ningún interés y que querían que cuanto antes se tomase una decisión sobre Garoña. Incluso nos estaban pidiendo que la anunciásemos antes de la audiencia pública, cosa que me parece excesivo, porque evidentemente hay que dejar a todo el mundo que tiene un interés legítimo opinar y hacer sus alegaciones. Que el Gobierno hubiese hecho un anuncio independientemente de que aquellos grupos de interés que tienen, por supuesto, un interés legítimo en la central pudiese opinar, pues me parece cuanto menos pues poco respetuoso con el resto de personas que tienen que opinar sobre esta cuestión. Yo creo que la última. De
Bien, lo que tome como decisión la Junta de Castilla y León y las Cortes de Castilla y León, evidentemente, yo no voy a opinar porque son ellos los que tienen que tomar una decisión. Hemos estado hablando sobre esta cuestión, hemos tenido contactos. Tenemos un periodo inicial que puede durar hasta 16 años, entre 13 y 16 años, que es el desmantelamiento, que todavía produce una actividad económica en la zona. Pero bueno, uno no se puede conformar solamente con que la actividad económica de esa comarca sea el desmantelamiento de la central, por mucho que eso de por sí supone un mantenimiento de la actividad y, como decía antes, incluso de las asignaciones que hace Enresa a los municipios. Y por esa razón, pues ya hemos estado hablando con la Junta de Castilla y León para mirar y estudiar conjuntamente qué tipo de acciones se pueden hacer para garantizar, para impulsar claramente el futuro económico de esa comarca. Y en la medida que tengamos una serie de actuaciones concretas y previstas, pues podremos hacer los anuncios pertinentes. Muchísimas gracias.